Estamos de vuelta con más Economía a Fondo, nuestro tercer bloque de este capítulo de este domingo 11 de febrero. Y ahora estamos con Sergio Barros. Sergio es director ejecutivo de Enlace Inmobiliario. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar un poquito los temas inmobiliarios, de los temas de los dividendos hipotecarios, cuánto han aumentado. Pero antes, cuéntame un poquito, ¿qué es Enlace Inmobiliario? ¿A qué se dedican ustedes? Bueno, Enlace Inmobiliario básicamente es una red de portales inmobiliarios o de portales de propiedades a la venta. ¿Ya? Que está a lo largo de todo Chile. Entonces nosotros tenemos un portal en la 8ª región que se llama Enlace Biobío, en la 9ª que se llama Enlace Araucanía, y así en cada una de las regiones de Chile. Y esto lo que hace es centralizar la oferta regional en un solo lugar, ¿Ya? con mucho marketing, publicidad para llegar al cliente final y que éste pueda acceder a la información de los proyectos disponibles. Pero lo más importante o más diferenciador que tiene es que estamos conectados con más de 7 instituciones financieras en línea, Ya. para que los clientes puedan solicitar su preaprobación de crédito hipotecario, o sea que puedan solicitar el financiamiento para la propiedad de su Para esa interés. propiedad, O sea, claro. yo de una casa vale 5.500 UF, puedo poner 20% de pie y uno puede empezar a llenar un estado de situación y automáticamente se envía a los bancos y los bancos te dicen te presto, no te presto menos. Ya. Y esto nosotros lo tenemos desde el año 2011 y nos ha permitido ir levantando mucha información de mercado, porque tenemos a los usuarios que cotizan, que solicitan preaprobaciones de crédito, Claro. que tenemos las respuestas de los bancos, y toda esa información nos ha permitido ir aprendiendo mucho del mercado y poder sentarnos contigo, con muchas otras instancias, a contar un poco lo que nosotros vemos. Claro, perfecto. Oye, pero me parece súper positivo en todo caso que también tengan este tema a nivel regional. En general siempre se centra todo en Santiago, ¿no es cierto? Región metropolitana de Santiago no es Chile. Así que los felicito. La verdad que me parece bien interesante que tengan estos portales con esta cantidad de información, no solamente de regiones en el fondo y no solamente en Santiago. Hablemos del tema de los dividendos y de los hipotecarios. Han subido, han aumentado un 64% en las casas y un 33% aproximadamente en los departamentos en los últimos 5 años. ¿Qué ha pasado? Aparte de las tasas, que esos son temas que ya sabemos. Que están más caras las casas, las propiedades. ¿Cómo está el mercado? Sí, ese es un estudio que hizo TINSA. Estudio lo hizo efectivamente la consultora inmobiliaria TINSA. Sí, que es muy interesante. Y ellos desarrollan ahí, básicamente hablan de 2 argumentos por los cuales han subido los precios. Uno es el tema de las tasas, sí, el aumento de las tasas. Recordemos que en noviembre del año 2019 teníamos una tasa de 1,99. Y ahora hoy día estamos sobre el 5. Exactamente. ¿No es cierto? Se ha multiplicado varias veces el valor. Sí, exactamente. Y por otro lado es el aumento en el valor de las propiedades. Y ellos analizan en casa y en departamento cómo estas dos variables han impactado en el valor de los dividendos, que a la larga es cuánto me presta el banco. Mientras más plata me presta el banco en un mismo plazo, yo tengo que pagar un dividendo más alto. Sí, ¿no es cierto? Efectivamente, y que además va en general es en UF, por lo tanto va subiendo mensualmente. Y ese punto es súper importante lo que tú estás diciendo, que quiero destacar, porque este estudio se centra principalmente en fluctuación de valores reales del valor de las propiedades. Subió un 64% en términos reales, subió un 33% en términos reales, los valores de los dividendos. Pero si tú vas y lo ves en términos nominales, o sea, con el factor UF incluido, los valores aumentan muchísimo más. O sea, en casa aumenta un 64%, un 119%, Mira, más que el doble. Claro. Un poquito menos que el doble. Y en departamento aumenta de un 33 a un 77. Ahí es más que el doble. O sea, el incremento del precio que hemos tenido del 2018 al 2023, el 50% a lo menos se explica por la variación de la UF. De la UF. Que llegó a 15,7% en su pico. Entonces, eso es algo que hay que tener en consideración. Ahora, volviendo a los otros 2 factores, uno dice, ¿por qué en casas, hablemos de los valores reales, dejemos la UF de lado, ¿por qué en casas aumentó un 64% el dividendo y en departamentos solo un 33%? Claro, ¿a qué se debe esa diferencia? Y es principalmente porque las casas, en términos proporcionales, han aumentado más de valor que los departamentos en los últimos 5 años.
¿Y por qué? Porque tiene que ver con lo que pasó en la pandemia, con lo que pasó en el estallido social, que la gente quiso salir de los centros urbanos y irse a regiones, irse a zonas perimetrales de la región metropolitana, valorando mucho más los espacios más grandes. Claro, la tierra. La tierra, la calidad de vida, todo lo que significa vivir en una casa. Claro. Dado que el teletrabajo, dado que la crisis social en el fondo ya empezaba a ser muy duro ir al centro y recibir. Entonces yo prefiero ir en casa. Y uno pensaría que tal vez los departamentos, por ser en el fondo, pueden tener mayor seguridad después del estallido social y todo ese tema. Y bueno, que ha aumentado además la delincuencia muchísimo en nuestro país, eso está clarísimo, pero uno pensaría tal vez que los departamentos en ese sentido podrían haber aumentado más de valor, dado el tema de seguridad, pero no, las casas siguen siendo... A ver, lo que pasa es que los departamentos también han aumentado valor, han aumentado un 33%. Sí, lo que pasa es que el otro es 64%, porque es el doble, ¿cierto? Pero también hay un tema cíclico o que tiene que ver con la contingencia, porque en el momento de la crisis social y de la pandemia se valoró muchísimo la posibilidad de tener una casa. Y lo que se hizo, el mercado salió a comprar casas. Los precios de las casas subieron, no había nuevo stock. Además, eso generó también... ¿No es cierto? Y en la medida que iban cayendo menos casas, los precios subían. Hay una mayor y ahora ha vuelto a caer en términos relativos. Ahora, en los departamentos, ojo, porque se dice que aumentó un 33% el valor del dividendo, pero eso es en base a las transacciones o operaciones que se hicieron durante los últimos 5 años. Y durante los últimos 5 años, los tamaños de los departamentos han caído en promedio un 9%. Más chiquitito. Por lo tanto, estamos comparando medio peros con manzanas, porque estamos diciendo, oye, bajó, es la mitad que las casas, pero estamos comparando departamentos más chicos con los que teníamos en una primera instancia. Perfecto. Oye, Sergio, pero ¿cuáles son las alternativas que existen en el mercado en el fondo? Porque claro, están los precios más altos, los dividendos aumentan, en términos nominales y reales aumentan muchísimo. Además, los bancos te piden una cantidad de información mayor, te piden además poner un pie más alto. Antes los bancos podían financiar hasta el 90%, digamos, de un hipotecario. Hoy día, con suerte, están financiando el 80%. Esperamos que cambie efectivamente eso, pero en el fondo, ¿qué puede hacer uno cuando te piden rentas más altas, cuando las tasas están más altas también? ¿Cuáles son las alternativas de financiamiento? A ver... Alternativa, hay que ser súper como claro con la realidad. Hoy día cada vez menos personas son capaces de comprar una propiedad y cada vez van a ser menos, porque las propiedades, si bien hay una caída, hay un informe que cayeron las propiedades. Ahora hace poco, en el fondo, porque hubo hubo un boom en el fondo de demandas por eso y ahora ya no ha bajado un poco. Ha bajado y también porque si nadie te compra, tenés que hacer algo. Empiezo a bajar los precios. El problema es que no puedo bajar tanto los precios como inmobiliaria porque el proyecto que yo planifiqué hacer hace 5 años tenía ciertos costos de materiales, de mano de obra, tenía muchas... Que todos esos aumentaron también. Sí, han aumentado todos esos costos. O por ejemplo los terrenos han aumentado su valor de manera enorme porque ya no quedan terrenos. Entonces si yo antes iba a hacer un edificio de 10 pisos en, no sé, en un metraje X, y se me aumenta en un 20% el costo del terreno, cada uno de los departamentos va a ser proporcionalmente más caro. Entonces, los cambios, los planos reguladores, o sea, yo antes, por ejemplo, podía hacer un edificio de 20 pisos. Por lo tanto, si yo prorrateaba el terreno, me salía 10 pesos cada departamento. Ahora, si me dejan hacer un departamento o un edificio máximo de 10 pisos, cada departamento va a costar 20. Tengo que cobrar más. Entonces, todas estas cosas hacen que los precios se incrementen y no es simplemente decir, oye, hay baja demanda, bajo los precios. Las inmobiliarias ya están topadas un poco con las rentabilidades porque es un negocio, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces, todas estas cosas hacen lamentablemente que acceder a la propiedad sea cada vez más difícil, y si bien ahora hay una pequeña caída, la tendencia siempre va a ser al alza.
¿Y quiénes pueden comprar? Pueden comprar las personas, o las instituciones y las personas que tienen buena capacidad, buena espalda, capacidad de endeudamiento demostrada y que a la larga les permite que el banco les apruebe los créditos, les preste las plata. Y al final, ¿quién va a terminar comprando? Los inversionistas que compran propiedades para hacer inversión. ¿Y qué hace la gente que no puede comprar? Arrienda, opción 1. Opción 2, tratar de ajustar sus requerimientos. Quizás si yo necesito vivir en una casa en Maipú, quizás voy a tener que vivir en una casa más chica, en regiones, o quizás voy a tener que irme al centro de un departamento más chiquitito. Y la otra es cómo se comporta el gobierno, el Estado, en términos de los aportes y las políticas de apoyo a la compra de la vivienda. El tema de los subsidios hoy día no da, o sea, los subsidios son para propiedades de hasta 2.200 UF y prácticamente no hay propiedades de ese valor. Entonces ahí se tienen que poner las pilas para poder ayudar a todas estas personas. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hace la mayoría de las personas? Que pucha, el sueño de la casa propia es una cuestión de toda la vida, en el fondo, que todos los chilenos tenemos ese sueño. Y ahora, claro, está cada vez más difícil por lo que estamos conversando. Lamentablemente vamos a avanzar un poco en lo que pasa en los países más desarrollados, las grandes urbes, que la gente arrienda. Y quizás lo que tenemos que pensar, y el gobierno tiene que pensar, es avanzar hacia el derecho a una vivienda, más que ser dueño de una vivienda. ¿Cuál es la diferencia? Que el gobierno me asegure que yo puedo tener un lugar digno para vivir acorde a mis necesidades, pero no necesariamente tiene que ser de mi propiedad. Puede ser a través de un subsidio de algo, por ejemplo, un subsidio al arriendo, o viviendas sociales, que uno tiene en la cabeza que las viviendas sociales son, por decirlo de alguna manera, más básicas, pero no necesariamente tiene que ser así. Ya hay proyectos que están acogidos al subsidio de S19, que son proyectos muy bien ubicados, de mucha calidad, que reservan ciertas unidades para apoyarlas con subsidios. Para acceder, a través de subsidio. Pero realmente, ahora, si tú me preguntas qué va a pasar en Chile, porque en verdad hay un problema de precios que suben y suben. Yo creo que esto se tiene que ajustar en el mediano y largo plazo a través del costo de los terrenos. Perfecto. Porque al final lo que más impacta en el valor de una propiedad es el costo del terreno. Por lo tanto, el mercado de los terrenos o de estos grandes lotes va a tener que van a tener que los precios atender a la baja, y quizás por ahí se puede ajustar. Hoy estamos llegando al final de nuestro programa de Economía a Fondo de este 11 de febrero. Bueno, ahí tenemos un desafío súper importante y, como dice el programa, economía a fondo, mercados. Vamos impulsando el mercado inmobiliario entonces para que los chilenos podamos acceder a la casa propia, porque si no, tenemos que tener buenas noticias, pues, que sean positivas. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos. Los dejo súper invitados al próximo domingo. Nos vemos el 18 de febrero en Economía a Fondo.